Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión. Y ya nosotros estamos de vuelta en Hola Familia y ahora sí tenemos una invitada especial. Ella es la doctora María Urquizo y es responsable de vigilancia del Distrito de Salud 23D01. Bienvenida, doctora María. Gracias. La verdad estamos aquí para indicar a la ciudadanía las medidas de prevención para evitar contagiarnos de la enfermedad H1N1, o sea, la influenza. Esta es una enfermedad que es transmitida por un virus, ¿no? Entonces es importante nosotros tener ciertas medidas de prevención para evitar contagiarnos. Una pregunta, doctora María. ¿Cuáles son estas formas de evitar contagiarnos por el virus? Lo importante es como nosotros al toser, al estornudar, el virus sale en las gotitas de saliva y es así como se pueden contagiar el resto de personas. Entonces, dentro de las medidas de prevención que debemos tomar en cuenta es en nuestras casas que haya ventilación, es decir, abrir las ventanas para que haya circulación de aire. Lo mismo en nuestros trabajos, es importante esta situación. Aparte de eso, el lavado de manos permanente. Es importantísimo estarnos lavando frecuentemente las manos. Doctoras, ¿podremos utilizar siempre los antibacteriales para las personas de repente que trabajan en la calle, siempre estar lavándose con antibacterial o es necesario siempre estar enjuagando con agua? Importante el lavado de manos, pero también el uso de un gel antibacterial, antiséptico, tanto en las entidades públicas como privadas. Es importante tener el gel para que utilicen la gente, especialmente en donde hay bastante circulación, ¿no? También es importante, si estamos ya con la enfermedad, por favor, ¿qué hacemos, doctora no María? automedicarnos. Acudir al médico porque él es luego de hacerle el examen físico, ver cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona. Una pregunta, doctora María. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos o no tenemos de repente el H1N1? Ya, esta enfermedad, como les digo, de tipo viral, lo que vamos a tener es fiebre, ¿no? Una fiebre más de 38 grados centígrados. Vamos a tener tos y vamos a tener dolor de garganta. Son los tres síntomas principales. Va a haber dolor muscular, decaimiento, pero los tres primeros que mencioné son los principales que debemos tomar en cuenta, porque si no acudimos al médico, esto se nos puede agravar y ya producir dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, y esto ya da indicio de un problema grave que necesita incluso hospitalización la persona. Hospitalización. Y lo más importante que si usted de repente padece estos síntomas, tiene que ir inmediatamente al médico, porque también puede transmitirle esto a su familia, a sus hijos. Entonces lo más importante es que si usted tiene este virus, en este momento se dirija a un centro de salud. Ahora una pregunta, con los otros, la influencia estacional. ¿Qué es la influencia estacional? Ya, es la enfermedad que se presenta dentro de cierta época del año, como es en la etapa invernal. Es por eso que el Ministerio de Salud, al inicio de la etapa invernal, en noviembre, diciembre, vacuna contra esta enfermedad de la influenza. El distrito vacunó a más de 38,000 personas, más del 100% de nuestros grupos etarios de riesgo, menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores, personas con comorbilidad, se ha vacunado. Y ahora el resto del año lo que nos corresponde es hacer la promoción para evitar que las personas se contagien de la enfermedad. Estamos promocionando todas estas actividades a nivel de algunas entidades, como por ejemplo hoy se va a dar una charla en el registro civil, también en otras entidades. ¿En Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo se está dando. ¿Pueden ir todas las personas que de repente desean informarse del tema? También lo estamos haciendo en nuestras unidades de salud, se está dando charlas indicando todas estas medidas de prevención. Si una persona está ya con los síntomas,
no acudir a sitios de reuniones en donde va a contagiar al resto de personas. Si nos toca a nosotros ya atender a un familiar que está enfermo, pues utilicemos mascarilla. ¿No? Esas son las medidas de prevención que debemos tomar en cuenta. Aparte de eso, es importante una buena dieta, ¿no? Una dieta saludable, es decir, comer bastante fruta que tiene vitamina C, tomar líquidos abundantes. Y como les digo... Eso es a la hora de ya tener la influencia, la enfermedad, o antes lo podemos prevenir de esta forma. Son medidas de prevención, es decir, debemos tener una dieta saludable para tener buenas defensas y evitar contagiarnos. Eso es, además de esto, también importante, como les digo, a nivel de las entidades públicas y privadas, utilizar el gel antiséptico, el usar mascarilla si estamos en contacto con una persona que está enferma. Otras medidas también serían importantes, como ya les decía, la dieta, acudir al médico. Esto sí recomendamos, por favor. Si usted está con síntomas que habíamos dicho, fiebre, tos, dolor de garganta, acuda al médico, no se automedique. Es importante que le atienda a un médico para evitar que se nos complique. No utilizar los antigripales si no está dado por el médico. Dado por el médico. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Urquizo, quien estuvo hoy en Hola Familia. Un último mensaje, de repente, unas felicitaciones que quiera mandar a las enfermeras en su día. Claro, a todas nuestras compañeras enfermeras desearles pues que sigan con esta labor tan importante como es la de la enfermera en atención al paciente. Muchísimas gracias, María Urquizo. Ahora sí, nosotros nos despedimos y le damos la bienvenida a nuestro pastor. Veamos, Carlos, ¿cómo lo tratas? Pues tú sabes que yo trato muy bien a todas las personas y mejor a nuestro pastor querido que está con nosotros y visitándonos todos los jueves. Porque hoy tengo un tema fundamental. Quería hablar qué tan importante es hablar a nuestras generaciones, o sea, a nuestros hijos de Dios, y que nuestros hijos hablen a sus hijos de Dios, para que en todas las generaciones se vaya implementando ese fundamental, ese cimiento fuerte que es Dios. Entonces, estamos con el pastor Franco Loyola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a Hola Familia. Cuéntenos, qué importante es hablar a nuestros hijos y que nuestros hijos hablen a sus hijos en el tema de las generaciones, hablar de Dios. Bueno, buenos días a todos. Siempre un placer estar aquí. Es un tema importantísimo. Y mira, quiero compartir un versículo contigo. Sí. Justamente hoy, en uno de los editoriales de aquí, de uno de los periódicos de la ciudad, comienzo con un versículo que dice en Josué 2:10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El problema es este. Las generaciones van a seguir asomando. Nuestros hijos, nuestros nietos, vienen luego los nietos de los hijos y un montón de cosas. Y si nosotros como padres no comenzamos a enseñarles a ellos a amar a Dios, ellos lo van a dejar de hacer. Ya pasó con el pueblo de Israel y nos está pasando a nosotros hoy en día. Ya los padres no estamos entendiendo el mensaje bíblico de que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios a la manera de Dios. Y pastor, hay un ejemplo muy importante. Por ejemplo, yo estuve leyendo un libro donde decía que hay naciones que antiguamente hacían reuniones, o sea, por ejemplo, el Congreso se reunía y lo primero que hacían era orar a Dios, pedir sabiduría para tomar la mejor decisión, ¿cierto? Eso también influye en naciones. Oh, pero por supuesto. Y tenemos un ejemplo bien grande. Bueno, Estados Unidos mismo es un ejemplo. Y en la parte de Europa, Inglaterra, Irlanda y ahora Estados Unidos, eran naciones donde la constitución era basada en la Biblia, donde antes de reunirse los gobernantes oraban pidiendo la dirección de Dios y hacían un compromiso: vamos a respetar los principios que tiene la Biblia. Pero hoy en día, ya en muchas reuniones en Estados Unidos, aún en las escuelas, ya se prohíbe hablar de Dios. Están dejando a Dios de lado, le han dado la espalda a Dios. Y el problema es este: una nación tan bendecida como fue la de Estados Unidos va a recibir tarde o temprano su castigo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido puesto de lado. Dentro de los hogares es igual.
En nuestra nación necesitamos gobernantes que amen a Dios, que enseñen a la gente a amar a Dios, que tomen sus decisiones basadas en principios bíblicos. Fíjate algo, Carlos, la Biblia nos llama a que debemos respetar las autoridades, y yo las respeto totalmente, y no hablo en contra de los gobiernos ni nada, sea afín o no al partido político del presidente, eso no tiene nada que ver. La Biblia me dice que debo respetar a las autoridades, pero ¿cómo estar de acuerdo con esta nueva ley que acaba de salir acerca del alcohol? No puedo estar de acuerdo. Entonces, respetuosamente tengo que decirle a las autoridades y principalmente al gobierno central que hacen mal en volver a permitir de que los días domingos se pueda tomar, incrementar las horas en las discotecas. Yo no entiendo cómo al principio, tomando decisiones basadas en principios bíblicos, ahora quizás por aspectos económicos, por mal consejo de alguien, lo que sea, dejan de lado eso y vuelven a dar la apertura para que haya más alcohol corriendo por las venas de la gente. Eso no es correcto. Claro, pues pastor, yo lo veo desde el otro punto, no es que estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que ellos ven el tema económico, entonces pasó la catástrofe, Ecuador ahora mismo necesita que vengan los turistas, incluso fomentar el turismo interno, pero ellos, ahí es donde que yo no estoy de acuerdo, ellos creen que aumentando el horario, el domingo incluso también se puede vender bebidas alcohólicas, pueden aumentar el tema de la economía. Y posiblemente sí. Es posible que sí, porque ciertamente si una persona tenía que retirarse de una discoteca a medianoche, 1 de la mañana, y ahora puede quedarse hasta las 4 de la mañana, son 3 horas más, pero ya has ingerido algo de alcohol, y el alcohol produce el deseo de más alcohol. Pero mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, ahí en el versículo 31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente, mas el fin es como serpiente morderá, mas como áspid hará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Mira, está borracho y lo que pasa es esto, va a aumentar la cantidad de accidentes, va a aumentar un montón de problemas, más jóvenes van a estar más tiempo fuera, el aspecto de la drogadicción se va a hacer más fuerte. Yo entiendo por qué lo hace el gobierno en el aspecto económico, lo entiendo, no estoy de acuerdo, lo entiendo, pero si al comienzo ya tomaron estas decisiones para ayudar a tener una sociedad con menos accidentes, menos vicios y todo eso, y ahora lo cambian por el aspecto económico, eso es falta de principios firmes. Es decir, ¿cuál fue la razón para hacerlo? Y de nuevo te digo esto, yo respeto a las autoridades porque la Biblia lo dice, pero no puedo estar de acuerdo con medidas como estas, donde abren la posibilidad a que hayan más accidentes, hayan más borrachos, más tragedias. Mira, cada vez que observamos gente con alcohol, hay problemas, hay situaciones que se presentan que no queremos. Yo lamento en el alma de que se haya nuevamente puesto esta ley de que se puede tomar más horas y se puede vender en el día del Señor, que es el domingo, alcohol. Me parece equivocado. Yo creo que ahí faltó un poquito de creatividad, iniciativa de mirar otros puntos, otras miras, donde también se puede ayudar a la economía. Pero luego hay gente, por ejemplo, que dice, volviendo al tema, ¿no? Hay gente que dice, no, tranquilo que yo controlo. Si antes tomaba 3 cervezas, yo tomo 4, ya hasta 6 y yo controlo. Mira, esa es la mentira más grande del mundo, esa es la mentira. Es como el hombre que dice, bueno, yo voy a coquetear con mi secretaria y voy a llegar solo hasta toparle la mano, pero nada más. No, van a terminar en un motel, van a terminar en un motel porque somos débiles. Es lo mismo con el aspecto, y peor todavía con el aspecto del licor, porque el licor lo que hace es que pierdas el control de los sentidos. ¿Has visto un borracho qué es lo que hace? Se llegan a comer su propio vómito, eso lo advierte la Biblia. Hay morbosidades, hay peleas, hay tragedias, hay un montón de cosas. Entonces, no es verdad que podemos ser tan valientes y tan fuertes para llegar a un punto. Eso es mentira. Y menos con alcohol, mucho menos todavía. Nadie, yo creo que aguante una botellita ahí. No, nadie. Nada. Y la Biblia lo dice, no debemos hacer eso. Más bien, a lo contrario, fíjate lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, debemos buscar a Dios, en Dios las respuestas, permitir que Él controle nuestra vida. Luego, pastor, por ejemplo, ahora me acabo de acordar del tema del vino, hay mucha gente que dice, no, pero si por ejemplo, yo puedo beber alcohol, pero con que no me emborrache es suficiente. Y yo, y luego me dicen, no, pero si en la Biblia pone que Jesús hizo el vino y repartió una fiesta. Entonces, mira, ¿qué podemos decir cuando una persona utiliza eso, a mí claramente lo que me indica es que es un borracho que no puede, que le encanta el licor y que no conoce las Escrituras a profundidad.
para tomar ese ejemplo necesitamos ir a ver las costumbres del pueblo de Israel, cómo fue el milagro hecho, cuándo sucedió, por qué se dio. En ninguna parte de la Biblia Dios autoriza el alcohol para que perdamos el sentido, lo condena. Y toda la Biblia dice, no os embriaguéis, no os embriaguéis, ten cuidado. Es como una serpiente que te va a morder. Más bien, deja que Dios controle tu vida, pero el borracho va a querer justificarlo. Es como el adúltero. ¿Sabes lo que me han dicho muchos adúlteros a mí? Pero si David tuvo 500, pastor. Pero Salomón tuvo 1000. Y usted se enoja porque yo tengo 2 citas. 2 citas. Es que el pecador va a querer justificar su pecado como sea. O los hijos que a la Biblia le dice, honra, respeta a tus padres. Y luego vienen los hijos diciendo, es que usted no conoce a mi papá, usted no conoce a mi mamá. No. Independientemente de cómo sea papi y mami, los hijos deben obedecer y deben respetar a papi y mami. El hombre debe serle fiel a la esposa al esposo, y definitivamente el alcohol no debe existir. Pero mira, yo estoy realmente un poco contrariado, indignado, que se haya nuevamente abrir esa posibilidad. ¿Sabes lo que va a pasar de aquí ahora? Van a abrir casinos. Ya los casinos habían sido cerrados. La Biblia está en contra de los juegos del azar. Yo había dicho, wow, qué bueno lo que está haciendo el gobierno, cerrando los casinos, pero los casinos dan dinero. Acuérdate, Carlos, de aquí en un año vamos a tener casinos nuevamente por todo el país. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos. Para mí es equivocado totalmente. Bueno, atentos ustedes, sobre todo retomemos el tema de hablar de Dios a nuestros hijos para que nuestros hijos hablen a sus hijos. Y ahora el tema del licor, usted joven, si va a salir, tenga cuidado y mire las consecuencias porque puede ser muy peligroso. ¿Sabes otra cosa? Los padres deben tener más cuidado de los hijos. Mira, en varias ocasiones que hemos tenido reuniones, me ha tocado pasar por ciertas vías como la zona rosa, que intento no pasar por allí porque la verdad se ve todo tipo de cosas, pero por la forma que tiene la ciudad, uno pasa por el bypass y me ha tocado pasar por allí, aunque ahora lo evito. Ver un montón de señoritas allí, con una vestimenta como prostitutas, paradas en la calle, con muchachos al lado, metiéndoles la mano, abrazándolas. ¿Serio? Le digo a los padres, ¿dónde están sus hijas? Digo, si usted no cuida a sus hijos, ¿quién los va a cuidar? A los varones y a las mujeres. Pero muchos padres que no quieren entrar en esto de seguir a Dios para enseñar a sus hijos a amar a Dios, están perdiendo las generaciones. Y lo que vamos a tener luego es un montón de señoritas embarazadas, con más hijos regados, un montón de situaciones difíciles. Queremos contribuir a la sociedad. Comencemos los padres teniendo cuidado de los hijos. No, ya vengo papi y me voy. No, ¿dónde te vas? ¿Con quién vas a estar? Y no puedes hacer esto, no puedes hacerlo. Si yo amo a mis hijos, debo cuidarlos. Lo más fácil sería, no me hago problemas, lo que hagas, lo que quieras en tu vida. Y no. Como papá, como mamá, tengo una responsabilidad. Y qué bueno sería que su hijo, escúcheme bien, tenga un padre y una madre que les aman suficiente como para cuidarlos e instruirlos en lo bueno. ¿Para qué? Necesitamos generaciones que se paren delante de Dios, amándole, temiéndole y viviendo para Él. Así es, no piense usted que cuando salga a la calle con sus amigos van a cuidar. No, usted es el responsable y sabe que si usted pone y siembra en su corazón de su hijo a Dios, Él va a estar con él. Así que, bueno, pastor, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ustedes, tremendo tiempo estar aquí. Sí. Bueno, les quiero dar una recomendación, pastor. Sí, adelante, yo sé que ¿cómo no? usted se viene todas las mañanas bien desayunado con ricacao. Mira, y especialmente ahora que perdió Barcelona ayer, hermano, ese ricacao me levantó el ánimo, Porque mira, yo no voy a hablar de arqueros, pero, mejor dejemos ese tema de lado, hermano. Yo les voy a dar una recomendación a usted para que mande bien desayunadito, con fuerzas, con energía a su hijo. Porque para volver a clases hay que tener las pilas y la mochila puesta. Junta 2 empaques de ricacao en polvo y un empaque de ricacao para lonchera de 200 mililitros y más $5. Canjea una super mochila en cualquier Western Junior a nivel nacional. Ricacao saca lo mejor de ti. Y así que un saludo muy grande a todos esos amarillos, ¿no? Que están descansando ahora. Oye, eso ayer fue doloroso, pero ¿sabes qué? El fin de semana hay otra oportunidad, hermano. El fin de semana recuperamos. Esperemos al fin de semana. Vamos a una pausa y ya regresamos enseguida con más de La Familia. Bueno.